hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes, sexto día de la octava de Pascua, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo desde 1 hasta 7. En aquel tiempo, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, cuando amanecía, llegaron al sepulcro. Se decían: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba movida. Era muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron sorprendidas. Les digo: no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Ahí lo verán como les había dicho. Palabra del Señor. Entre todos los evangelios, y en particular en estos relatos del encuentro entre los discípulos y el resucitado, el evangelista Marcos siempre es el más sintético. Él nos da una perspectiva que también es teológica. No hay que pensar que porque es más sintético, este evangelio simplemente sea una narración de lo que pasó, una memoria histórica sin profundación teológica. Al contrario, y incluso tiene una ventaja, por ejemplo, que siendo el más antiguo, guarda la memoria más antigua, pero realmente es muy sintético. A pesar de esto, los detalles son muy interesantes. Por ejemplo, nos dice generalmente, de manera general, que las mujeres fueron al sepulcro. No, le llama con nombre. Estas mujeres tienen un nombre, cada una tiene su historia. Son tres mujeres conocidas por la comunidad: María Magdalena, María de Santiago y Salomé, que habían ido a comprar perfumes para embalsamar de una manera muy sencilla, según la costumbre, el cadáver de Jesús. Jesús ya llevaba, según ellos, 3 días, según la manera hebrea de contar, realmente era un día y medio de haber muerto, de estar en el sepulcro. Todavía ya empezaba la decomposición, y pero el amor que conservaban al maestro, como diría el Cantar de los Cantares, el amor es fuerte cuanto la muerte, es tanto grande que las mueve a hacer 2 cosas un poquito sorprendidas. Es decir, que primero, ir a ungir un cuerpo que ya se está decomponiendo. Segundo, ir sin tener una idea de cómo puedan entrar dentro del sepulcro, en cuanto estaba cerrado con una piedra muy grande. Cuando llegan ahí, pero, levantan la cabeza. No sé si a nivel exegético el evangelista utiliza estas expresiones precisamente por lo que le voy a decir ahora. Pero a mí esta expresión me recuerda mucho lo que dice el libro del Génesis, cuando dice que después de 3 días, Abraham levantó la cabeza y vio el lugar donde tenía que sacrificar a Isaac. Bueno, nosotros sabemos que, según la interpretación del Nuevo Testamento, el sacrificio suspendido de Isaac fue precisamente una prefiguración, una profecía sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Allá un padre estaba al punto de sacrificar a su hijo por Dios, y Dios lo paró para revelarle que es el Dios de la vida, no de la muerte. Ahora aquí otro padre, que es Dios mismo,
tiene que sacrificar a su propio hijo, porque los otros hijos suyos, que somos nosotros, a pesar de todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento, a pesar de toda la profecía, a pesar de toda la alianza, empezando precisamente por Abraham, no habían aceptado la idea que este Dios es un Dios de la vida y no de la muerte. Seguían considerándolo como un Dios que quería sacrificio humano y no solamente como un Dios en el nombre del cual era lícito matar. Hasta el punto que Dios llega a decir, bueno, si precisamente quieren una víctima, si quieren seguir con esta lógica de violencia, entonces me asumo personalmente, a nivel trinitario, esta violencia, esta muerte. El Hijo se deja entregar por el Padre a los humanos, que lo sacrifican. Este sacrificio es un sacrificio trinitario. El Hijo muere, pero esta división la hemos escuchado en el momento de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo se siente abandonado por el Padre y el Padre tiene que sufrir el hecho de sentir que el Hijo se siente abandonado por él, cosa que siempre a lo largo de la historia pasa. Muchas veces Dios tiene que sufrir esta cosa, sentir que sus hijos se sienten abandonados por él hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente se lamenta que incluso Dios lo ha abandonado? Y la cosa no es cierta, pero ellos lo sienten así y por eso lo sufren. Y por eso el Padre mismo, Dios, sufre. ¿Cuál padre no sufriría sintiéndose acusado por un hijo de haberlo abandonado? Bueno, todo esto se convierte en una historia trinitaria, precisamente por eso, en historia de salvación. Tal vez es un caso, pero el evangelista Marco utiliza la misma expresión que al comienzo de toda la historia de la alianza utilizó el autor del Génesis para hablarnos de un Dios de la vida y no de la muerte. Después de 3 días, Abraham levantó la cabeza y vio el lugar donde habría vuelto a recibir su hijo vivo. Ahora la mujer, después de 3 días, levanta la cabeza y ve en el lugar donde Dios nos devuelve su hijo vivo. El sepulcro está abierto. Y entrando en el sepulcro encuentran no a un ángel, no lo llama así el evangelista Marco, sino a un joven vestido de blanco. Quien sea este joven no se sabe. Evidentemente la alusión es un ángel, pero esta manera de llamarlo es muy expresiva. ¿Por qué? Porque precisamente en este evangelio escuchamos que en el huerto de los olivos, la noche de la traición, la noche en la cual fueron a imprisionar a Jesús, había un joven vestido solamente de una túnica blanca que, escapando, se la quedó en la mano de las guardias que trataban de agarrarlo precisamente por esta túnica. Así que este muchacho tuvo que escapar desnudo. Ahora aquí en cambio encontramos un muchacho, un joven, vestido precisamente de blanco. Se supone evidentemente una gran simbología atrás de todo esto. Podría ser incluso la figura del mismo evangelista Marcos, que por un momento escapó de la misión cuando iba con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo, y a un rato por miedo escapó, se regresó, hasta el punto que Pablo no lo perdonó en un primer momento y llegó a pelear con Bernabé, que en cambio quería perdonarlo, ofrecerle otra oportunidad, y la discusión llegó al punto que Bernabé, que había sido el gran patrón de Pablo, tuvo que dividirse de él. Pablo tenía un carácter fuerte, duro, para no decir otra cosa. Pero poco a poco, precisamente por la ayuda de Bernabé, Marcos volvió a la misión
hasta el punto de volver a servicio del mismo Pablo, cuando Pablo estará necesitado en Roma y también a servicio de Pedro, hasta convertirse en el patrón de este evangelio. Podría ser que el mensaje sea precisamente esto. Si en algún momento hemos tenido miedo, si en algún momento hemos nosotros también abandonado al Señor Jesús por cobardía, por el pecado, por cualquier cosa, hasta el punto que hemos escapado de él, y cuando uno escapa, escapa desnudo, es decir, que pierde su dignidad, siempre tenemos una oportunidad de regresar, hasta el punto que incluso aquel que por un momento escapó por cobardía, luego se convierte en el anunciador de la resurrección. De hecho, Marco, con su evangelio, se convierte en el primer anunciador de la buena noticia de la resurrección de Jesús. Así que, evidentemente, a nivel histórico, la referencia es un ángel, pero descrito de esta manera puede decir que primero el evangelista, después cada uno de nosotros tiene que convertirse en ángel, en el sentido que la palabra ángel significa anunciador, uno que anuncia a todo el mundo que Jesús realmente ha resucitado. Y las dos palabras que utiliza el ángel son crucificado y resucitado. Dice: no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Cuántas veces recurre en los evangelios esta palabra? La encontramos en la boca del ángel a María al momento de la anunciación, al comienzo de todo. La repite Jesús muchas veces, la repite acá el ángel a las mujeres y al final Jesús resucitado en el cenáculo: no tengan miedo. Nosotros tenemos miedo por muchas cosas, más aún en este año de COVID. Lo que Dios sigue diciéndonos por medio de todos sus enviados es: no tengan miedo. No tengan miedo, ¿por qué? Porque el crucificado ha resucitado. Cuidado que no dice el que fue crucificado. Jesús sigue siendo crucificado en todas las personas que siguen siendo crucificadas a lo largo de la historia, en todas las personas que siguen sufriendo de manera psicológica, espiritual o física. Jesús sigue siendo crucificado, pero esta no es simplemente una solidaridad humana, porque el crucificado también es el resucitado. En Jesús crucificado y resucitado coinciden, y uno no anula el otro. Es decir, que hasta cuando somos crucificados tenemos una perspectiva, una esperanza de resurrección. Ya hemos resucitado en la medida en la cual vivimos nuestra crucifixión en solidaridad, en comunión con Jesús. Pero también cuando hemos resucitado, cuando vivimos una experiencia de resurrección, nunca podemos olvidarnos de los crucificados de la historia. ¿Por qué? Porque Cristo resucitado sigue siendo crucificado en ellos. Los evangelistas coinciden diciendo que el apuntamento que se le da el crucificado resucitado a los suyos es la Galilea. Ya sabemos el porqué. En Galilea se habían encontrado, en Galilea Jesús había anunciado el reino de Dios, en Galilea se había tomado cura de los pobres, de los pecadores, había sanado a muchos enfermos. Jesús quiere darle a entender que si quiere experimentarlo realmente vivo, resucitado en su propia existencia, tienen que poner en práctica lo que le había dicho y lo que él mismo había hecho en Galilea, es decir, anunciar el Evangelio, la buena noticia, la lógica del reino, y servir a los demás curando, perdonando, amando como él hizo con nosotros. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nosotros también vamos por la Galilea, que es nuestra sociedad, a
encontrar a todos los crucificados del día de hoy para poder experimentar en nuestra vida la presencia de Jesús resucitado.